Hola niños, espero se encuentren muy bien. A continuación voy a hacer un video para explicar el contenido o el tema de la guía. En este caso el tema es traslación, reflexión y rotación. Para empezar, quiero que ustedes tengan en cuenta y tengan claro que cuando hablo de estas tres palabritas, me estoy refiriendo a movimientos. Quiere decir que sin importar cuál sea de los tres, siempre van a significar movimiento. O sea que traslación es un movimiento, reflexión es un movimiento y rotación es otro movimiento. Pese a que los tres sean movimientos, hay algo que los diferencia uno del otro. O sea que la traslación es un movimiento diferente, muy diferente a la reflexión, y también la rotación, reflexión también es muy diferente a este y a este. O sea, los tres son movimientos, pero cada uno es diferente del otro. Vamos a ver con ejemplos. Primero vamos a ver la traslación. Entonces, partimos de que la traslación es un movimiento, ¿cierto? Tengo acá la figura, tengo acá una cuadrícula, como ustedes lo pueden ver. Entonces, yo ubiqué mi figurita acá, tengo esta figura acá, y la voy a trasladar. Para trasladarla, se deben cumplir, digamos, lo que dos condiciones, que los movimientos deben ser horizontales o verticales. O sea que yo me puedo mover esta figura, la puedo trasladar hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Básicamente es eso. Entonces, la traslación consiste en esos dos movimientos: moverla horizontalmente o moverla verticalmente, de arriba a abajo. Voy a mover esta figurita, digamos que yo la tengo acá, parto de la figura, la pongo acá y la voy a trasladar. Entonces, me voy y digamos que lo ubico acá. Y entonces trasladé la figura pasó de estar acá y quedó acá, o sea que la trasladé. Ahí hice un movimiento que se llama traslación. Cuando yo muevo una figura, o cuando se mueve una figura de un lado a otro, ¿cierto? Se llama traslación. ¿Qué pasa si yo bajo la figura? La tengo acá, me voy por la misma hilera y la traslado. Entonces la figura pasa de estar de un lugar, pasó a otro. ¿Cómo? Trasladándose, ¿cierto? Entonces los movimientos, si ustedes se dieron cuenta, el movimiento se aplica de forma horizontal o de forma vertical, pero yo no puedo irme diagonalmente. O sea que tengo la figura acá, para regresar al lugar donde estaba, yo no puedo hacer esto, sino me voy, subo y me corro hacia la izquierda y la dejo ahí. Entonces ahí apliqué una traslación. Tengan en cuenta, niños, tengan muy claro este movimiento que se llama traslación y es muy diferente de los otros dos. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente con esta figurita. Yo tengo la figura, la ubico y voy a suponer que la voy a trasladar 10 unidades o 10 casillas a la derecha. Entonces, yo lo que voy a hacer es contar. Me voy a ubicar en esta puntica, ¿cierto? Voy a ubicar en esta punta y voy a contar después de esta punta 10 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como termino acá, quiere decir que esta punta de la figura va a terminar en la 10ª casilla. Quedaría ahí. O sea que la figura se trasladó 10 unidades a la derecha, ¿cierto? Entonces démonos cuenta que se aplicó una traslación porque el movimiento fue horizontal. Hay que tener en cuenta que cuando se aplica un movimiento de traslación, eso no altera ni el tamaño ni la forma de la figura sigue siendo la misma figura. Si ustedes se dan cuenta, miren, es la misma figura, ni aumenta el tamaño, ni disminuye, ni cambia el tamaño, no afecta en nada. Entonces, cuando ustedes vean que ocurre eso, es porque se aplicó una traslación. Vamos a verlo con otra figura. Tengo este triángulo, voy a ubicar acá, ¿cierto? Tengo el triángulo ahí y ahora lo voy a trasladar. Quiero que este triángulo llegue hasta acá, hasta esta esquina. ¿Cómo voy a hacer?
¿Será que me puedo ir así? No. Lo que voy a hacer es, primero, me voy a trasladar. Lo puedo hacer de dos maneras. Me puedo trasladar horizontalmente hasta allá, hasta acá. Me ubico acá, ¿cierto? Ahí primero hice una traslación hacia la derecha. ¿Cuántas casillas se trasladó la figura? Contamos, después de esta punta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hasta la otra punta. Quiere decir que la figura se trasladó 19 casillas hacia la derecha y cambió de posición, quedó en el otro lado. Ahora, para que llegue a esta esquina, lo que va a hacer es volverse a trasladar, pero entonces lo va a hacer de forma vertical, ¿cierto? Entonces lo va a hacer verticalmente y se va a trasladar hacia abajo. Contemos cuántas unidades se trasladó. Después de esta punta, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta llegar a la punta. Desde la punta donde empiezo a contar, en esa punta termino. Quiere decir que se trasladó 9 casillas hacia abajo. Entonces démonos cuenta que ese movimiento se llama traslación. Vamos a ver ahora otro movimiento. Ya vimos lo que es traslación. Ahora vamos a ver la reflexión. Pilas con porque este movimiento es un poquitico complicado. Necesitan ustedes básicamente mucha lógica, pensar muy bien, tener como el movimiento en la cabecita, en la mente, para que después no se vayan a equivocar. Voy a empezar con esta figura, esta figurita. La voy a ubicar acá, ¿cierto? Esta figura, démonos cuenta que tiene una entrada acá, es como si fuese, bueno, parece como una carita, ¿cierto? Para el Pac-Man. Entonces, acá tiene una abertura, ¿cierto? Y tiene algo característico que tiene un puntico, una bolita gris a este lado. Entonces, démonos cuenta que la abertura está a este lado y el puntico está en la parte superior hacia la derecha. Acá está. Entonces, este movimiento, reflexión, es básicamente como si yo pusiera un espejo acá y reflejara la figura, ¿cierto? Voy a suponer o imaginar que tengo un espejo acá y si reflejo la figura, ¿ustedes cómo creen que va a quedar? Fácilmente lo voy a hacer con esta misma figurita. Lo ubico ahí. Al reflejarla es básicamente invertir la figura, darle un giro, voltearla. Entonces, esta figura, cuando yo la reflejo, voy a suponer que mi mano es el espejo y si al reflejarla, levanto el espejo y va a quedar así. Dense en cuenta, niños, que la figura cambió de posición, por decirlo así. No cambia tamaño, no cambia forma, conserva la misma forma, pero sí cambia la dirección. Entonces, la diferencia entre reflexión y traslación es que la reflexión cambia al moverse, la figura al reflejarse cambia la dirección. Démonos cuenta que la abertura que está acá ya queda acá. La bolita que estaba acá ahora queda acá. Cambia, debe quedar en la parte superior, pero hacia la izquierda. Básicamente, donde termina la figura, empieza la otra. La figura, voy a suponer que la figura termina acá, ¿cierto? Quiere decir que ahí va a empezar la figura al reflejarse hasta llegar acá. O sea que le doy la vuelta y queda así. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Si yo la fuera a trasladar, lo que haría sería esto, ¿cierto? O hacia abajo. Pero si la voy a reflejar, o sea, para que se aplique la reflexión, la figura va a cambiar de dirección, se va a invertir, o sea, la voy a girar y, si se dan cuenta, cambia la dirección. No puede quedar así, no puede quedar tampoco así, porque no se aplicaría la reflexión, ¿cierto? Debe quedar así. Por eso tiene esta bolita que la caracteriza, para que ustedes se den cuenta que la bolita sigue estando en ese mismo nivel, pero
Ya, a este lado está a la derecha, a este lado está hacia la izquierda. La abertura que estaba acá ahora quedó hacia allá. Tengan en cuenta, imagínense cuando ustedes tengan que aplicar una reflexión, ustedes van a tratar de hacer un movimiento en la cabeza o en la mente y suponer cómo queda. Entonces, para que les facilite, ustedes van a partir o van a tomar un punto de referencia. ¿Cuál les recomiendo que lo hagan? Que ustedes tengan en cuenta que donde termina la figura, digamos, voy a suponer que la figura termina acá, entonces a partir de ahí va a empezar la figura reflejada. O sea, si termina acá, miren, la termina acá y por ese mismo lado empieza, pero en otra dirección. Entonces se encuentra la diferencia. Y se en cuenta que ese movimiento es muy diferente a una traslación. Vamos a hacerlo nuevamente el ejercicio con otra figura. Tengo acá, esto es como una iglesia, la figura de una iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a quedar esa figura si yo la reflejo? O sea, si aplico la reflexión. Entonces, voy a partir de la figura y al reflejarla, ¿cierto? Lo que hago es invertirla, darle un giro, hacer de cuenta que hay un espejo y se está reflejando. ¿Y dónde termina, va a empezar la figura reflejada? O sea que termina acá la figura, ¿cierto? Y por ahí va a empezar. Lo que hago es girarla. Y démonos cuenta que esta puntita que está acá ya no está acá a este lado, sino se fue para el otro lado, cambió de dirección. Esta esquinita que estaba acá ahora quedó al otro lado. Y si se dan cuenta, esta parte, esta torrecita, está más hacia este lado. Acá hay 3 casillas, acá hay 2 casillas. Entonces esas 3 casillas con las que terminó, con esas 3 casillas empezó y con estas 2 que empezó, terminó acá. Entonces tenemos cuenta que al reflejarse se invierte la imagen y lo que estaba a este lado pasa al otro lado. Y lo que estaba a este lado, por ahí donde terminó, ahí inicia nuevamente la figura reflejada. Entonces se encuentra la diferencia entre traslación y reflexión. Que si yo le puedo hacer una traslación a esta figura, claro, yo le puedo hacer una reflexión, una traslación. Lo que hago es trasladar. El movimiento de la traslación es simplemente no cambia la dirección. Esta punta sigue estando hacia este lado, hacia esta dirección. Lo que hago es trasladarla, pero la figura no cambia de dirección. Mientras que al reflejarla sí cambia la dirección. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Entonces ahí ya tenemos lo que es la reflexión. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a continuar con el otro, que es la rotación. Entonces, rotación. Para rotar una figura también necesitamos de la lógica. Entonces es muy importante que ustedes utilicen la imaginación y pongan a trabajar esa mente para que ustedes puedan tratar de visualizar en su mente cómo quedaría la figura al rotarla, al trasladarla o al reflejarla. En este caso vamos a ver la rotación. Voy a ubicar esta figura, ubicarla a este lado. Listo. Esa figura. Cuando hablamos de rotación, ustedes se acuerdan en algunos temas que hemos visto en clases, cuando yo les decía que cuando una figura, sus lados, donde se unen se llama vértice. Entonces vamos a ubicarnos, acá se unen este lado y este lado se unen acá. Ahí yo hice un puntico para que ustedes vean que ahí se unen. Entonces, ese es el vértice de la figura. Bueno, ahí tiene 1, 2, 3, 4 vértices, 5 vértices. Voy a trabajar con este vértice. ¿Por qué les digo esto? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta el vértice. ¿Por qué? Porque al aplicar una rotación, la figura lo que va a hacer es moverse de forma circular. Miren, yo me voy a ubicar acá y voy a hacer un círculo. Al hacer un círculo, la figura vuelve a llegar a su posición inicial, ¿cierto? Entonces lo que hice fue un círculo. O sea que la figura se mueve de forma circular.
¿cierto? Cuando se aplica una rotación, es un movimiento de forma circular. Recuerden, digamos que yo voy a ubicar el centro del círculo y me voy a ubicar en este lado. Si yo doy todo el giro, se aplica un giro de 360 grados. La circunferencia mide 360 grados. Yo puedo, como la giro hacia allá, entonces lo mismo se aplica para la rotación, es un giro. Entonces este giro lo puedo dividir en 4 partes. De aquí a acá mediría 90 grados, de aquí a acá mide 90 grados, de aquí a acá 90 grados también, y de aquí a acá 90 grados también. En total son 360 grados. Si la figura la giro hasta acá, quiere decir que hice un giro de 180 grados. A ver, les explico qué es eso de los grados. Posición inicial de la figura, ¿cierto? Entonces, yo voy a girar o a rotar esta figura 360 grados. Si yo digo 360 grados es que le voy a dar un giro completo, la voy a rotar todo. Empiezo acá, de aquí a acá ya apliqué el primer giro que son 90 grados. Si lo aplico acá, ya hice otros 90 grados, o sea 180 grados. Hasta acá y dar todo el giro completo para completar 360 grados. Nuevamente, si yo les digo, roten la figura 90 grados a la derecha, entonces ustedes se van hacia la derecha y la giran. Y den cuenta que el vértice, la figura rota sobre su vértice, sobre ese mismo puntico, no se va a mover, ahí se queda, ¿cierto? Entonces ustedes van a suponer, por eso les digo, es muy importante que ustedes utilicen la lógica y la mente, la imaginación, para que puedan suponer, ¿cierto?, cómo quedaría la figura al aplicarle cualquiera de esos 3 movimientos.